Leonardo de Angeli, un titán de la tecnología acostumbrado a controlar cada aspecto de su imperio, sintió cómo el mundo se desmoronaba bajo sus pies en el umbral de su propia mansión. Había adelantado su vuelo internacional un día entero, movido por un impulso de amor para sorprender a sus hijas gemelas, Luna y Sol, en su 6º cumpleaños. Pero la sorpresa fue suya, una daga helada que le atravesó el alma. En medio de una tormenta torrencial que azotaba el exclusivo barrio de los Robles Dorados, encontró a sus pequeñas en la puerta, empapadas y temblando, no de frío, sino de un pavor que ningún niño debería conocer. Abrazadas a sus maletas, junto a una nota arrugada y cruel de su madre, Giselle, que sentenciaba: «Ahora son tu problema». Todo su dinero, todo su poder, se evaporó en ese instante, dejándolo como un simple hombre con el corazón destrozado. En esa escena de pesadilla, mientras Leonardo permanecía paralizado por el shock y la culpa, una figura emergió de la cortina de lluvia como un faro en la oscuridad. Era Sofía Mendoza, una maestra de preescolar del humilde barrio La Esperanza, cuyo auto se había detenido al ver la desgarradora escena. Sin dudarlo un segundo, se había quitado su propio abrigo para cubrir a las niñas, susurrándoles palabras de consuelo que sus pequeños corazones necesitaban desesperadamente. El magnate, cuyo mundo estaba construido sobre transacciones y cifras millonarias, observó impotente cómo aquella mujer, una completa extraña, le daba a sus hijas el calor y la protección que su propia esposa les había negado de la forma más brutal. En ese preciso momento, dos universos opuestos colisionaron, unidos por la crueldad de una madre y la compasión de un ángel inesperado. El castillo de naipes que Leonardo llamaba vida se había derrumbado, revelando que su fortuna no podía comprar la lealtad ni proteger a quienes más amaba de la traición más íntima. Su esposa no solo lo había abandonado, sino que había desechado a sus propias hijas como si fueran un estorbo. ¿Qué harías si descubrieras que el amor en el que basaste tu existencia era en realidad la más fría y calculadora de las mentiras? Pero antes de revelarte cómo esa nota cruel se convertiría en la primera pieza para desmantelar un imperio de engaños, haz una pausa. Si crees que un acto de bondad en la noche más oscura puede reescribir la historia más triste, toca el like y suscríbete ahora, porque lo que está por descubrirse cambiará todo lo que piensas sobre la justicia y el poder del amor verdadero. A la mañana siguiente, el silencio en la mansión de Angeli era más pesado que el de cualquier noche de soledad. Leonardo, con los ojos enrojecidos por la falta de sueño y la angustia, observaba desde el umbral de la sala de juegos. Allí, en el suelo rodeada de cojines, estaba Sofía, leyéndoles un cuento a Luna y Sol con una voz tan suave que parecía un bálsamo para sus almas heridas. Por primera vez en años, Leonardo vio a sus hijas sonreír, una sonrisa frágil, pero real. En ese instante tomó una decisión. Se acercó a ella, su orgullo de titán corporativo hecho pedazos, y le suplicó: «Necesito tu ayuda. No sé cómo ser el padre que ellas necesitan ahora. Eres la única testigo, la única persona que ha demostrado preocuparse. Por favor, quédate». No le ofreció un contrato, sino una súplica desesperada de un hombre que lo había perdido todo. Leonardo no perdió el tiempo. Movilizó a su equipo legal y contrató a los mejores investigadores privados del país, convirtiendo su oficina en un centro de comando de guerra. Los primeros informes llegaron como ráfagas de ametralladora, cada uno más doloroso que el anterior. Giselle y su amante, Ricardo Silvestri, habían estado planeando su huida durante meses, desviando fondos a cuentas en el extranjero y liquidando activos en secreto. La traición era una red meticulosamente tejida. Mientras tanto, en una suite de lujo en un paraíso fiscal, Giselle observaba las noticias con una copa de champán en la mano.
Esa maestra de pueblo es un cabo suelto, le dijo a Ricardo con desdén. Hay que neutralizarla antes de que Leonardo la use en nuestra contra. Él cree que el dinero lo resuelve todo, pero nosotros jugaremos más sucio. Mientras los abogados y detectives desenterraban la podredumbre financiera, Sofía se dedicaba a reconstruir los cimientos emocionales de las niñas. Transformó una de las frías habitaciones de la mansión en un rincón de arte y juegos, un santuario donde luna y sol podían expresar su dolor sin palabras. A través de dibujos y marionetas, las ayudó a contar la historia de dos estrellas que se habían caído del cielo durante una tormenta, pero que fueron encontradas por un hada buena. Leonardo, observando desde la puerta, sentía un nudo en la garganta. Veía en esa mujer una fortaleza y una ternura que contrastaban brutalmente con el recuerdo de Giselle. Cada tarde, sus conversaciones se extendían, pasando de la logística del cuidado de las niñas a compartir miedos y esperanzas, tejiendo un lazo de confianza y admiración mutua que ninguno de los dos esperaba. La frágil paz se hizo añicos una tarde, cuando un mensajero entregó un sobre con el sello de un prestigioso bufete de abogados. Giselle había contraatacado. En el documento se presentaba como una madre víctima de un esposo controlador y abusivo, alegando que había huido para protegerse y que ahora exigía la custodia total de sus hijas y la mitad de la fortuna de Angeli. Pero el golpe más bajo estaba dirigido a Sofía, a quien acusaba de ser una oportunista con un historial mental inestable, contratada por Leonardo para manipular a las niñas. La rabia hirvió en la sangre de Leonardo, pero fue el dolor en los ojos de Sofía lo que endureció su resolución. Se miraron, comprendiendo sin palabras que esto ya no era solo sobre una traición, sino sobre una guerra por la verdad y por el futuro de dos niñas inocentes. La estrategia de Giselle y Ricardo no se limitó a los tribunales. Una noche, mientras las niñas dormían plácidamente en la mansión, Sofía sintió una punzada de nostalgia y decidió visitar su antiguo y humilde apartamento en La Esperanza para recoger algunas pertenencias personales. Al llegar, un escalofrío recorrió su espalda. La puerta había sido forzada. Con el corazón en la garganta, entró y encontró el lugar destrozado, pero lo peor estaba en la pared de la sala. Con pintura roja, alguien había escrito una amenaza brutalmente clara. Aléjate de las niñas o lo lamentarás. El aire se llenó de un terror tangible. No era solo una batalla legal. Ahora su vida corría peligro. Se dieron cuenta de que Ricardo y Giselle no tenían límites. Estaban dispuestos a todo para silenciarla y alejarla de la familia que había comenzado a amar como suya. Con manos temblorosas, Sofía llamó a Leonardo, su voz apenas un susurro quebrado por el pánico. En menos de 20 minutos, él estaba allí, su rostro una máscara de furia helada al ver la escena. Ignoró a los policías que ya estaban presentes y fue directamente hacia ella, envolviéndola en un abrazo protector que lo decía todo. «Esto es mi culpa», murmuró él, su voz grave y cargada de una rabia que Sofía nunca había visto. «Te traje a mi mundo, a mi guerra, y te puse en peligro». La miró a los ojos, y en ese instante, la barrera entre el millonario y la maestra se disolvió por completo. «Te juro, Sofía», sentenció con una resolución de acero, «que encontraré a los responsables y pagarán por cada lágrima de miedo que te han hecho derramar. Nadie vuelve a tocarte, nadie». La promesa de Leonardo no fue en vano. Su equipo de investigadores, los mejores del país, descendió sobre el barrio de La Esperanza como un ejército silencioso. Mientras la policía seguía los procedimientos estándar, los hombres de Leonardo buscaron detalles que otros pasarían por alto. Y lo encontraron. Una anciana vecina de Sofía, doña Elvira, a quien le gustaba observar la calle desde su ventana, había visto un auto de lujo merodeando por la zona esa noche, algo completamente fuera de lugar.
No recordaba el modelo exacto, pero sí anotó en un viejo cuaderno una parte de la matrícula, porque le pareció sospechosa. Esa simple anotación fue la pieza que cambió el juego, un hilo de Ariadna que conducía directamente al laberinto de mentiras de Ricardo Silvestri, cuyo auto coincidía con la descripción. Esa misma noche, de vuelta en la seguridad de la mansión, Leonardo le mostró a Sofía el informe preliminar que vinculaba el vehículo de Ricardo con la escena del crimen. El miedo en los ojos de Sofía comenzó a ser reemplazado por una nueva fuerza, una determinación que reflejaba la de Leonardo. «No me iré», dijo ella, su voz firme. «No me van a asustar. Luna y Sol me necesitan». Leonardo tomó su mano. Su toque ya no era solo de consuelo, sino de complicidad. «Lo sé», respondió él, su mirada llena de una admiración que trascendía la gratitud. «No estás luchando sola, Sofía. A partir de ahora somos un equipo y juntos vamos a destruirlos. No con violencia, sino con la verdad». El ataque, diseñado para separarlos, había forjado entre ellos un vínculo inquebrantable, una alianza forjada en el fuego de la adversidad. Los días que siguieron se convirtieron en una carrera contrarreloj. Mientras el equipo legal de Leonardo preparaba una defensa férrea contra las calumnias de Giselle, su equipo de investigadores privados trabajaba sin descanso para convertir la pista de doña Elvira en un arma. Rastrearon la matrícula parcial hasta un concesionario de lujo, confirmando que el vehículo pertenecía a Ricardo Silvestri. Pero no se detuvieron ahí. Cruzando datos de cámaras de tráfico y registros de torres de telefonía celular, crearon un mapa digital de los movimientos de Ricardo en la noche del ataque. Cada punto en ese mapa era un clavo más en el ataúd de sus mentiras, demostrando no solo su presencia en el barrio La Esperanza, sino un patrón de vigilancia sobre Sofía que helaba la sangre. Leonardo observaba los avances en una pantalla gigante, su rostro impasible, ocultando una furia volcánica que solo esperaba el momento adecuado para estallar. Mientras tanto, Sofía se concentraba en la batalla más importante, la del corazón de las niñas. Intentando devolverles una pizca de normalidad, decidió crear con ellas una caja de tesoros, un lugar para guardar sus recuerdos felices. Mientras revisaban viejos dibujos y juguetes, Luna mencionó con inocencia al señor Martínez, el vecino de enfrente de su antiguo apartamento. «Él tiene un ojo nuevo que todo lo ve», dijo la pequeña, refiriéndose a la cámara de seguridad que el hombre había instalado recientemente. Un rayo de lucidez atravesó a Sofía. No era solo la palabra de doña Elvira contra la de Ricardo. Podría existir una prueba visual, irrefutable. Su corazón se aceleró con una mezcla de miedo y esperanza. Esa cámara podría ser la llave para exponer toda la verdad o la confirmación de su peor pesadilla, grabada en alta definición. Sin perder un segundo, Leonardo y Sofía visitaron al señor Martínez. El hombre, un jubilado de aspecto severo, se mostró reacio al principio, desconfiado del poder y el dinero que Leonardo representaba. Pero fue la voz suave y sincera de Sofía, explicándole el terror que sentían las niñas y la importancia de protegerlas, lo que ablandó su corazón. Les dio acceso a las grabaciones. Durante horas, sus ojos recorrieron las imágenes monótonas de la calle bajo la lluvia hasta que el auto de Ricardo apareció en pantalla. Lo que vieron a continuación los dejó sin aliento. La grabación no solo capturó el allanamiento, sino que minutos antes, en un ángulo increíblemente afortunado, registró a Ricardo hablando por teléfono. La tecnología de Leonardo permitió amplificar el audio, revelando su voz, clara y cruel. «Ya está hecho. La maestra no volverá a molestar. Giselle estará contenta». Era la prueba definitiva, la confesión que lo vinculaba directamente con el plan. La noche antes del juicio, la mansión de Angeli estaba envuelta en un silencio denso y expectante. La grabación,
guardada en una unidad encriptada, reposaba sobre el escritorio de Leonardo como una bomba de tiempo. Él y Sofía estaban de pie junto a la ventana, observando la ciudad iluminada, un mundo que parecía ajeno a la tormenta que estaban a punto de desatar. «Mañana se acaba todo», dijo Leonardo, su voz grave resonando en la quietud. Sofía asintió, su mirada fija en el horizonte. Mañana ellas podrán empezar a sanar de verdad. No necesitaron más palabras. En ese silencio compartido, sellaron un pacto de lealtad inquebrantable. Ya no eran un millonario y una maestra unidos por la tragedia, sino dos guerreros a punto de entrar en su batalla final, listos para quemar el imperio de mentiras de Giselle hasta los cimientos. El aire en la sala del tribunal era denso, casi irrespirable, cargado con el peso de las mentiras. Giselle Alarcón, en el estrado, interpretaba el papel de su vida. Con lágrimas de cocodrilo, surcando su rostro perfectamente maquillado y una voz quebrada por una falsa angustia, pintaba a Leonardo como un monstruo controlador y a sí misma como una madre mártir que había huido para salvar su vida. El jurado la escuchaba con una empatía palpable y el juez parecía conmovido por su actuación. Leonardo, sentado junto a su abogado, sentía cómo la esperanza se le escapaba entre los dedos como arena fina. A su lado, Sofía sostenía con fuerza las manos de Luna y Sol, intentando ser un ancla de calma en medio de la tormenta de falsedades que amenazaba con hundirlos a todos. Justo cuando el abogado de Giselle terminaba su interrogatorio con una nota de triunfo y el juez parecía listo para deliberar, el abogado de Leonardo se puso de pie con una calma glacial. «Su señoría, la defensa tiene una última prueba que presentar, una prueba irrefutable que expondrá cada mentira dicha en esta sala». Un murmullo recorrió el lugar. Giselle y Ricardo intercambiaron una mirada fugaz, una chispa de pánico en sus ojos que no pasó desapercibida para Leonardo. El abogado se acercó al estrado con una unidad USB en la mano. «Solicito permiso para reproducir una grabación de la cámara de seguridad del señor Martínez, vecino del apartamento de la señorita Mendoza, captada la noche del abandono de las menores». El silencio se hizo sepulcral mientras la pantalla principal del tribunal cobraba vida. La imagen era granulada por la lluvia, pero inconfundible. Mostraba la entrada de la mansión de Angeli desde un ángulo lateral. Allí estaba Giselle, arrastrando a las dos pequeñas figuras de Luna y Sol hacia la puerta. No había tristeza en su rostro, solo una fría y dura impaciencia. Con un empujón desprovisto de cualquier rastro de amor maternal, las dejó en el umbral, bajo el aguacero torrencial. Luego la cámara captó cómo caminaba con paso rápido hacia un auto de lujo que esperaba en la penumbra. La ventanilla del pasajero bajó, revelando el rostro sonriente de Ricardo Silvestri. Y entonces, el micrófono de alta sensibilidad de la cámara captó el sonido que heló la sangre de todos los presentes, la risa cruel de Ricardo mezclada con la voz de Giselle diciendo: «Listo, el lastre ya no es nuestro problema». Un jadeo colectivo recorrió la sala. La máscara de mártir de Giselle se hizo añicos, revelando el monstruo que había debajo. Su rostro palideció hasta volverse del color de la cera. Sus ojos se abrieron con un terror salvaje al verse expuesta de una forma tan brutal e innegable. Antes de que nadie pudiera reaccionar, saltó del estrado completamente fuera de sí, apuntando un dedo tembloroso hacia Ricardo. «Fue su idea», gritó con una voz histérica que resonó contra las paredes de mármol. «Él me convenció, me dijo que eran un estorbo para nuestra nueva vida, que merecíamos el dinero de Leonardo». Su confesión fue un torrente imparable, revelando la red de codicia, fraude y desprecio que habían tejido. El martillo del juez golpeaba la madera inútilmente.
En medio del caos, Leonardo se arrodilló y abrazó a sus hijas, protegiéndolas del colapso de la mujer que les dio la vida, mientras Sofía lloraba en silencio, no de tristeza, sino de la más pura y abrumadora justicia. El eco del martillazo del juez fue el sonido de la justicia finalmente llegando. En un instante, el teatro de Giselle se desmoronó, y la sala del tribunal se convirtió en un circo mediático, mientras los flashes de las cámaras capturaban la imagen de Giselle y Ricardo siendo esposados. Sus rostros desfigurados por el pánico y la humillación, Leonardo se convirtió en un escudo humano para su familia. Ignorando el caos, los condujo por una salida lateral, su mano firmemente entrelazada con la de Sofía, y sus brazos protegiendo a luna y sol del mundo exterior. La sentencia fue implacable. Giselle y Ricardo enfrentarían largos años de prisión por fraude, conspiración y abandono infantil. Su imperio de codicia había caído, y de sus ruinas, una nueva familia comenzaba a emerger, unida no por la sangre, sino por la lealtad forjada en la peor de las tormentas. Los meses que siguieron fueron de una profunda y sanadora transformación. La mansión de Angeli, antes un mausoleo de lujo y soledad, comenzó a llenarse de vida. Por primera vez se escuchaban risas en los pasillos y el aroma de galletas recién horneadas reemplazaba el frío perfume de la indiferencia. Leonardo tomó la decisión más importante de su vida. Vendió su participación mayoritaria en la empresa tecnológica que lo había consumido durante décadas. Con una parte de su fortuna, creó la Fundación Sol y Luna, dedicada a proteger a niños en situación de vulnerabilidad. Ya no era un titán de los negocios, sino un padre a tiempo completo, un hombre que aprendía, con la paciente guía de Sofía, que el mayor legado que podía dejar no estaba en las acciones de la bolsa, sino en los abrazos antes de dormir y los cuentos leídos al anochecer. 2 años después, el jardín de la mansión, que una vez fue testigo de una tormenta de abandono, estaba bañado por el sol de una tarde de verano. Allí, bajo un arco de flores blancas, Leonardo y Sofía se dieron el sí, acepto. No fue una boda ostentosa, sino una celebración íntima y llena de significado. Luna y sol, vestidas como pequeñas hadas, esparcían pétalos de rosa a los pies de la mujer que les había devuelto la sonrisa y les había enseñado que la palabra mamá podía ser sinónimo de refugio y amor incondicional. Cuando Leonardo deslizó el anillo en el dedo de Sofía, sus ojos se encontraron en una promesa silenciosa. Él ya no veía en ella a la extraña que los rescató de la lluvia, sino a su ancla, su faro y el amor de su vida, la arquitecta de su felicidad. El tiempo solidificó su felicidad en una estampa de pura dicha. En el 8º cumpleaños de las gemelas, la mansión rebosaba de globos, música y la alegría contagiosa de decenas de niños. Leonardo, con el delantal puesto, servía trozos de pastel mientras Sofía organizaba una búsqueda del tesoro por el jardín. En un momento, sus miradas se cruzaron por encima de las cabezas de los pequeños. No necesitaron palabras. En ese gesto se contenía todo. El dolor superado, la gratitud infinita y la certeza de haber construido algo indestructible. Observando a sus hijas soplar las velas, rodeadas de amor y seguridad, comprendieron la lección más profunda. Porque el verdadero hogar no se construye con paredes de lujo ni fortunas incalculables, sino con los lazos de un amor que rescata, protege y florece incluso después de la tormenta más cruel. La jornada de ellos prueba que el amor, forjado en el dolor y la verdad, es la fuerza más poderosa del universo. Si esta historia de redención tocó tu alma, compártela para que más personas crean en lo imposible. Y suscríbete para más relatos donde el bien siempre triunfa, no importa cuán sombría sea la noche. Juntos
vamos a celebrar las segundas oportunidades que solo el destino puede crear. La historia de Leonardo, Sofía, Luna y Sol no es simplemente un relato sobre la caída de un imperio de mentiras. Es un testamento poderoso sobre cómo el destino puede orquestar el encuentro más improbable en la noche más oscura para sanar las heridas más profundas. Su viaje nos enseña que la verdadera riqueza no se mide en acciones de la bolsa ni en mansiones de lujo, sino en la capacidad de reconstruirse desde las cenizas, en la valentía de confiar después de la traición y en la certeza de que una familia no la define la sangre, sino el amor incondicional que protege, cuida y elige quedarse. Ellos demostraron que una tormenta devastadora puede, en realidad, ser la bendición que limpia el camino para que el sol vuelva a brillar con más fuerza que nunca. Su amor se convirtió en una leyenda silenciosa en los robles dorados, una prueba viviente de que las segundas oportunidades existen y que el corazón humano tiene una capacidad infinita para sanar. Leonardo encontró en la sencillez de Sofía el propósito que su fortuna nunca pudo comprar, y Sofía encontró en él y en las niñas el hogar que siempre había soñado. Su historia es un faro de esperanza para todos aquellos que alguna vez se han sentido perdidos, abandonados o rotos, recordándonos que incluso cuando todo parece perdido, un solo acto de bondad, un encuentro predestinado, puede cambiar el rumbo de nuestras vidas para siempre, porque el verdadero hogar no se construye con paredes de lujo, sino con los lazos de un amor que rescata, protege y florece incluso después de la tormenta más cruel. La jornada de ellos prueba que el amor, forjado en el dolor y la verdad, es la fuerza más poderosa del universo. Si esta historia de redención tocó tu alma, compártela para que más personas crean en lo imposible. Y suscríbete para más relatos donde el bien siempre triunfa, no importa cuán sombría sea la noche. Juntos vamos a celebrar las segundas oportunidades que solo el destino puede crear.